cada semana, aunque tal vez algunos no nos conozcamos en persona. Yo creo que ya pues, nos sentimos como hermanos, porque sabemos que pues, estamos unidos en una sola iglesia, ¿verdad? Entonces, sean bienvenidos, siéntanse parte de esto, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida también al Padre, que nos va a apoyar hoy en el tema de la oración. Entonces, vamos con la oración, ¿verdad? Para poner esto. Nos ponemos en presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos infinitas gracias por el don de la vida que nos has regalado el día de hoy. Gracias, Señor, por permitirnos conectarnos, reunirnos a través de las diversas redes sociales. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la distancia, de las circunstancias, tú no nos abandonas y nos ayudas a crecer en comunidad. Te damos gracias, Señor, por la vida y vocación del Padre Iván. Te pedimos, Señor, que nos hables en todas las formas y maneras y por medio de él bendiga su vida, Señor. Y estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad y ayúdanos a crecer en la oración, a crecer en esa relación íntima para sentirnos siempre amados, servirte en todo lo que tú quieras y necesitas, porque para eso estamos aquí, para servirte a ti y dar gloria y alabanza a tu santo nombre. Te pedimos, María Santísima, que tú como fiel maestra de oración nos ayudes a establecer esa relación con el Padre amado. Enséñanos, Señora nuestra, a orar como tú siempre lo hacías, y nos quedamos en tu compañía y en la presencia de la Santísima Trinidad. Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, Padre, entonces le dejamos el tiempo a usted. Bueno, gracias. ¿Qué es y qué no es la oración? Esa es una pregunta que todos los cristianos nos hacemos siempre cuando queremos como hacer la experiencia de acercarnos cada vez más a Dios. Hay diferentes formas tal vez de poder explicar qué es y qué no es una oración. O sea, hay diferentes formas, yo lo entiendo. Hay diferentes explicaciones, hay diferentes formas de orar. O sea, hay sobre todo, pues existe la oración personal, la oración comunitaria. Sin embargo, el día de hoy, más que dar explicación de técnicas de oración tal vez, o estrategias, digámoslo así, como tal, algo en específico, yo encontré una lección divina hace unos días dirigida por el padre Fidel Oñoro y me sonó y pensé justamente que para el tema del día de hoy sería lo más adecuado. Y esto parte justamente de la oración en el Getsemaní de Jesús. Entonces, para que nosotros veamos que una de las cuestiones importantes como cristianos es justamente la oración personal. O sea, la oración personal es lo que nos ayuda a conectarnos con Dios y digamos, más que descartar qué no es la oración, veamos el mejor ejemplo que podemos tener de oración, que es el mismo Jesucristo. Entonces yo me ponía a pensar y a reflexionar que la mejor manera de orar es como la hacía Jesús. Entonces, yo quise titular en 3 acontecimientos distintos, partiendo justamente de una cita bíblica. Si ustedes tienen ahí donde apuntar, es Mateo 26, 36, 46. Es decir, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Entonces ahí vamos a encontrar estos 3 puntos esenciales para que nosotros logremos descubrir más que todo lo que puede provocar una oración y en qué momento también nosotros deberíamos de seguir orando a pesar de las dificultades. Pues lo digo a pesar de las dificultades porque ahora con esta pandemia que estamos viviendo, pensamos que es lo más trágico, pero seguramente ya se los han dicho en otras ocasiones, han ido surgiendo otros problemas que tal vez o ya estaban ahí o estaban escondidos. Y, o sea, la pandemia no es la única crisis que nosotros estamos viviendo. Hay otras crisis existenciales, hay otras crisis propias
que están afectando nuestra existencia y sobre todo pueden bajarnos la guardia en la fe. Entonces, partiendo de esta cita de Mateo 26, 36, 46, yo lo puse en 3 acontecimientos distintos para aterrizar en una conclusión. Es decir, como contextualizar, diciéndolo de otra forma. Lo contextualizamos en 3 momentos distintos para concluirlo justamente en lo que hace referencia a la oración como tal. Entonces, el primer momento del cual considero yo que es oportuno que el día de hoy nosotros podamos reflexionar en torno a esto, habla de quienes acompañan a Jesús. Pero para esto, si quieren, voy a hacer una primera lectura del texto para que nosotros vayamos haciendo nuestro discernimiento propio y obviamente a través de la escucha de la palabra podamos también distinguir lo que Dios nos quiera decir a cada uno de nosotros. Entonces dice lo siguiente: entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Palabra del Señor. Entonces, a raíz de este texto, les decía, vamos a ir encontrando el contexto de donde se va desarrollando esta historia. Es decir, este momento tan importante en el cual nosotros vamos rescatando algunos elementos esenciales para ver la oración. Entonces, el primer momento o el primer subtítulo, como ustedes lo quieran llamar, le vamos a poner así: ¿quiénes acompañaban a Jesús? ¿Quiénes eran los que acompañaban a Jesús según el texto bíblico que nosotros acabamos de proclamar? Entonces dice la palabra de Dios: sentados aquí mientras voy a orar. Entonces, tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Y quiénes eran estos hijos de Zebedeo? Santiago y Juan. Entonces, estos son los 3 que acompañaron a Jesús: Pedro, Santiago y Juan. 3 personajes importantes que nos revela este texto del día de hoy, que acompañaron en el momento de oración a Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Es decir, esto nos revela que es un grupo restringido, no un grupo clasificado, no un grupo selectivo, o la palabra que nos resuena mucho, no un grupo VIP, no. O sea, es un grupo pequeño, un grupo menor. Es decir, vemos cómo es que el Señor los llama y les dice: vengan conmigo. Pero para comprender estas circunstancias, no es la primera vez que Jesús hace esto. Si nosotros vemos en el mismo Evangelio de Mateo, hay otros momentos importantes, no como este, pero sí importantes, en los que también Jesús toma en cuenta a estos 3. En 2 de los que les voy a mencionar aparece también Andrés, que es el hermano
de Pedro. Aquí nos dice la palabra de Dios. Entonces, yo les voy a leer estos textos y si ustedes quieren apuntar ahí, sería Mateo 4, 18, 22. Vamos a ver aquí qué dice la Sagrada Escritura. Mateo 4, 18, 22. Y dice: caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado a Pedro y a su hermano Andrés echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y nos vamos más adelante al versículo 21 donde dice, o sea, después de haber llamado a Pedro y Andrés, dice, ¿verdad? Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Es decir, nuevamente vuelven a salir de primero Pedro, Santiago y Juan. Aquí ya agregamos a Andrés, que es el hermano de Pedro. Y vemos más adelante, esto precisamente, este texto que acabamos de proclamar, es en el llamado que hace Jesús, es decir, el llamado que hace a sus discípulos. Más adelante, en el capítulo 10 y en el versículo 2, nos dice lo siguiente. Vamos a ver aquí. Capítulo 10 y versículo 2. Dice lo siguiente. Cuando nombra a la misión de los 12, ¿verdad? De los apóstoles, dice. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Nuevamente vuelve a aparecer Pedro, Santiago y Juan. Y más adelante nosotros podemos ver en el capítulo 17, en el versículo justamente del 1 al 8 podríamos decir, pero vamos a limitarnos solamente al primer versículo, dice, 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y su hermano Juan. Este es el pasaje de la transfiguración. Está en Mateo 17, versículo 1 en adelante. Entonces justamente vemos en estos tres pasajes importantes. El Señor llama a ¿quiénes? Pedro, Santiago y Juan. Y estos son los que le acompañan ahora a Jesús en esta oración en el huerto. Entonces miren qué datos tan importantes, porque vemos que los que fueron testigos de la gloria, digámoslo así, porque primero fue el llamado, después la misión de los 12 y después la transfiguración. Entonces en estos momentos de gloria, después estos mismos que habían compartido o habían contemplado la gloria de Dios, sobre todo hablando del tema de la transfiguración, ahora le acompañan en su momento de dificultad. Comparten también con Jesús un momento difícil. Entonces, así tendríamos que ser nosotros. Es decir, no solo debemos de estar con Jesús en los momentos buenos. Yo sé que, por ejemplo, yo asumo, es la palabra correcta. Yo asumo que muchos y tal vez todos los que están ahora pues viendo esta transmisión han vivido algún encuentro con Jesús a través de algún retiro, a través de alguna prédica, a través de alguna Eucaristía, pero son momentos muy bonitos, emotivos, que lo llenan a uno y le ayudan a encontrarse con el Señor. Pero también vendrán, o tal vez ya han pasado momentos difíciles, y en esos momentos difíciles, ¿será que también hemos estado con el Señor? Hoy pensemos que Pedro, Santiago y Juan somos nosotros. Somos nosotros porque pensemos nosotros en la población mundial, de toda la población del mundo, ¿cuántos realmente siguen a Jesús? No es una gran mayoría. O sea, ¿cuántos se hacen llamar cristianos y que practican el cristianismo? Yo creo que no son muchos. Y ahí vemos que es como un grupo restringido, porque hemos escuchado el llamado de Dios y hemos encontrado la voluntad del Padre a través del Hijo. Pero, en fin, por eso Pedro, Santiago y Juan, en este caso podríamos ser nosotros. Somos los que debemos de acompañar también a Jesús, no solo en los momentos de gloria, sino también en los momentos de crisis. Bueno, este es el punto número 1. Vamos con el subtítulo número 2. Y en el subtítulo número 2 encontramos los sentimientos de Jesús. Para una oración es importante, es sumamente importante que nosotros dispongamos nuestros sentimientos. Una oración que no dispone de sentimientos difícilmente es una oración concreta.
Puede ser una oración solamente mecánica, puede ser una oración pues que no contiene absolutamente nada, una oración de costumbre, puede ser una oración solo para que me miren, o solo para que me escuchen, o solo para intentar decir palabras bonitas, pero lo importante de una oración son los sentimientos. Y conste que al decir sentimientos, hablamos de toda clase de sentimientos. No tienen que ser solo sentimientos de alegría y de bendición. Hay sentimientos duros, hay sentimientos difíciles. Y hoy encontramos en el texto del Evangelio que acabamos de proclamar los sentimientos de Jesús. Y vemos precisamente cuando el Señor habla en este texto que acabamos de proclamar, entonces encontramos los sentimientos de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí nos narra el evangelista Mateo los sentimientos de Jesús. Comenzó a sentir tristeza y angustia. Después, cuando dice que llamó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que sabemos que es Santiago y Juan, dice, entonces comenzó a sentir tristeza y angustia. Es lo que dice la palabra de Dios. O sea, quien comenzó a sentir eso fue Jesús. O sea, estos son los sentimientos de Jesús. Con esto se nos revela precisamente la humanidad de Jesús. A veces nosotros concebimos a Jesús solamente como por su parte divina, como el Hijo de Dios, y verdaderamente está bien. Pero recordemos que nosotros los cristianos sabemos precisamente y creemos en Jesucristo como el verdadero Dios y el verdadero hombre. Es decir, que Jesús también tiene esta humanidad. Entonces, en esta humanidad, Él revela sus sentimientos, dice la palabra de Dios, que sintió tristeza y angustia. Estos fueron los sentimientos que Jesús sintió en aquel momento. Tristeza y angustia. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías esperado. Y nos dice la palabra de Dios, nos revela la humanidad de Jesús, que Él sintió tristeza y angustia, como seguramente algunos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Tristeza y angustia. Estos son los sentimientos de Jesús. Pero a pesar de estos sentimientos, viene algo bien importante. Jesús ahora viene y le revela estos sentimientos a Pedro, Santiago y Juan. Y hoy nos lo está revelando también a nosotros, porque ahora somos nosotros esos interlocutores. Entonces, ¿en qué momento le revela el Señor? Dice, entonces les dice, así dice la palabra de Dios, entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Miren, Jesús abre su corazón a los suyos. A Pedro, Santiago y Juan viene Jesús y abre su corazón. Y esto es bien importante. El Señor lo hace así constantemente con nosotros, pero ahora viene la dinámica de lo que nosotros debemos hacer. Es decir, cómo nosotros también deberíamos de buscar la manera de revelar nuestros sentimientos a quienes nos rodean, es decir, a nuestros seres queridos, a las personas de nuestra confianza. Lamentablemente a veces se dan situaciones en las que uno, por no revelar sus sentimientos en la familia, revelamos los sentimientos afuera. Está bien si tenemos algún buen amigo, alguna buena amiga, algún director espiritual a quien nosotros le confiamos nuestras cosas, también es importante, pero principalmente quienes deberían de conocer nuestros sentimientos son las personas que viven a nuestro alrededor, son las personas a quienes nosotros amamos y quienes nos aman. Es decir, debería de ser justamente nuestra familia, en ideal nuestra familia, es decir, las personas con las que nosotros vivimos, porque Jesús reveló a sus discípulos estos sentimientos. Cuando nosotros logramos revelar estos sentimientos, porque a veces por mucho que querramos disimular, no podemos. Hay gente que nos conoce tan bien que al vernos nos dice, ¿y vos qué tenés? ¿O tú qué tienes? Te veo que andas muy cabizbajo, o te veo que andas como irritado, como enojado,
o andas muy desanimado y uno dice, no, estoy bien, no pasa nada, como si nada. Pero es que no. Recuérdense que las penas compartidas, a ver quién completa ese dicho si es que se lo saben. Son medias penas. Nadie. ¿Cómo? Son medias penas. Son medias penas, dice, está bien. Las penas compartidas son medias penas, dice. Y mientras más las compartamos, es menos de la mitad. Pero es que miren, lo importante es revelar también. Ser capaces de revelar nuestra intimidad de sentimientos con quienes nos aman. Es que a veces nos da pena revelar nuestros sentimientos porque tenemos miedo a ser juzgados. O sea, nos da miedo que nos señalen, que nos marginen, que nos aparten. Es normal a veces en el ser humano, más cuando ha sido defraudado constantemente o traicionado, no quiere revelar ningún sentimiento o se pueden burlar de sus sentimientos. Pero el Señor pudo haber dicho, ¿cómo le voy a decir yo a mis discípulos si estos son muy débiles? Estos apenas comprenden las cosas y van a pensar que su Salvador, el que viene a redimirlos, tiene miedo y tristeza. O sea, no, Jesús quiso revelarles sus sentimientos. O sea, es decir, eso es muy importante también. Entonces, cuando nosotros somos capaces de liberarnos de esos sentimientos, vamos a ser capaces de que nuestra oración sea más efectiva, sea más transparente. Esta clase de oración, digámoslo así, que es la que encontramos, si ustedes quieren remitirse tal vez al Antiguo Testamento, vamos a buscar aquí en el Salmo 42. En el Salmo 42, buscando tal vez el versículo 3, el 4, el 6, nos hace referencia a este tipo de oración, la oración que Jesús iba a hacer. La oración que Jesús iba a hacer, podemos encontrar esa referencia en el Salmo 42 y dice lo siguiente, el Salmo 42, dice el versículo 3, mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Son mis lágrimas, mi pan de día y noche. Cuando me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y en el 6 dirá, ¿por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Y así sucesivamente, el salmista quiere expresar esta clase de oración. Y es la oración que nosotros vamos a encontrar ahora, o la clase de oración que vamos a encontrar ahora en este texto de la oración o la agonía de Jesús, o la oración en el Getsemaní, o la oración en el huerto, como ustedes la conozcan mejor o como la quieran mencionar. Pero en fin, entonces con esto vemos, por lo tanto, el tipo de oración. Y vamos con el subtítulo número 3. En el número 3 de la oración en el Getsemaní encontramos el siguiente aporte. Jesús ora en su momento de crisis. Miren qué ejemplo tan importante. Jesús ora en su momento de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús ora en su momento de crisis. Es decir, ya hemos visto los sentimientos que reveló Jesús, lo que él sentía, lo que él estaba pasando. Ante estas circunstancias, es decir, cuando Jesús sintió miedo, cuando Jesús sintió tristeza, era un momento de crisis bastante serio. ¿Qué es lo que hace él? Orar, clamar a Dios. Él clama al Padre, se dirige a Dios como un momento oportuno en el cual él debería orar. Entonces, en los momentos de crisis, ¿qué es lo que hace el Señor? Orar. Entonces, cuando vemos esta situación, nos da el ejemplo muy claro. A veces cada uno de nosotros, en los momentos de crisis, nos tomamos la libertad tal vez de reclamarle a Dios, de buscar algún culpable de nuestros problemas, o tal vez vivimos alguna pereza espiritual, tal vez vivimos alguna, no sé, algún vacío existencial, alguna enfermedad, cualquier circunstancia que nos pueda atormentar. Pero ¿qué hacemos en ese momento? Si clamamos a Dios y oramos como lo hizo Jesucristo, vamos por buen camino. Y si no, obviamente parte de nuestra humanidad también es tener esta clase de sentimientos.
mas no es oportuno que dejemos que los sentimientos negativos gobiernen nuestras vidas, sino que hay que también tratar de ser fieles en los momentos de crisis. El Señor hoy nos muestra que Él en momentos de crisis se puso a orar. Y este es un ejemplo muy claro. Clama a Dios en la crisis. Expresa con sinceridad su miedo. Todos nosotros tal vez hemos tenido miedo en algún momento. Tal vez hemos sentido esa angustia en algún momento. Es válido como seres humanos, como personas. Sin embargo, debemos de saber que lo mejor que podemos hacer para darle solución a nuestras situaciones, para poder accionar, es decir, antes de tomar una acción, de tomar una decisión, debemos de orar, sobre todo si estamos en momento de crisis. Porque es que lamentablemente a veces nos sobrepasa la crisis o el sentimiento y comenzamos a reprochar, comenzamos a rematar con los demás, o con el más débil, o con el que no me va a decir nada. Y en todo caso, a veces es Dios, es con Dios el que decimos, como al final yo le puedo decir todo lo que quiera, le voy a reclamar, pero es que ¿de qué nos sirve eso? ¿Será que es un desahogo realmente válido? Pues al final la meditación gira en torno a eso. Debemos de aprender a orar, en el momento de crisis. Muy bien, entonces ya después de haber aportado estos 3 subtítulos, vamos con una conclusión y vayan alistándose ustedes porque vamos a ver algunas preguntas, alguna intervención de parte de ustedes, alguna aclaración que quieran hacer. Al terminar esta conclusión vamos a dar el espacio. Entonces, la conclusión es, en fin, la oración de Jesús. ¿Cuál es la oración de Jesús en sí? La conclusión titulémosla así, la oración de Jesús. Pues, ¿cuál es esa oración de Jesús? En primer momento vemos cuando Jesús comienza a orar, veamos qué dice la palabra de Dios. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así. Miren, esta es la primera actitud que tiene Jesús. Dice la palabra de Dios, cayó rostro en tierra. O sea, miren qué actitud tan importante. ¿Qué significa o qué expresa cuando la palabra de Dios dice rostro en tierra? Esto expresa una íntima adoración. Caer rostro en tierra significa una íntima adoración y respeto. Eso es lo que expresa. Jesús cayó rostro en tierra. Yo no sé si ustedes han presenciado en algún momento alguna ordenación sacerdotal, ya sea presencialmente o por algún medio de comunicación. Hay un momento en el que nosotros antes en ese momento de la ordenación sacerdotal, hay un momento de postración y la postración es rostro en tierra. Pues piensen que así fue aquel momento en el que Jesús tuvo esa actitud, cayó rostro en tierra, que refleja y expresa justamente una intensa adoración. Es decir, expresa un inmenso respeto porque Jesús iba a hablar ¿con quién? Con el Padre. Entonces miren la actitud. Ahora la idea y la exhortación es que cada uno de ustedes pueda tener esa experiencia. Puedan caer rostro en tierra para dirigirse a Dios. En los momentos de crisis y de dificultad o en los momentos que tú quieras tener un espacio íntimo con Dios, hazlo rostro en tierra. Nosotros comúnmente lo hacemos tal vez de rodillas. Cuando estamos delante del Santísimo nos arrodillamos. Ahora pues obviamente no se puede por las circunstancias, pero valdría la pena que en cuanto ustedes tuvieran la oportunidad de estar delante de Jesús sacramentado, lo pudieran hacer rostro en tierra. O por ejemplo, cuando miran la misa de una manera virtual, en el momento de la comunión podrían ustedes hacer esa experiencia. En el momento de la comunión espiritual, como están en sus hogares, tendrán algún espacio ahí más propicio. Yo les invito a que hagan esa experiencia. Tal vez en el momento de la comunión espiritual intenten hacer ese procedimiento, esa actitud de ponerse rostro en tierra, como lo hizo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, rostro en tierra. Y entonces vemos más adelante, dice la palabra de Dios, y después que cayó rostro en tierra, suplicaba así,
Padre mío. Esa es la manera en la que Jesús se dirige a Dios, Padre mío. Si nosotros vamos a ver o vamos a hacer una comparación, por ejemplo, con el evangelista Marcos, también hace referencia a esto, Padre mío. En otros momentos, o tal vez ustedes lo conocerán de otra forma, se dirá Abba Padre. ¿Qué quiere decir? Algunos le darán la traducción como papito, o papito mío, o querido Padre. Pero en sí, la traducción más fuerte y la que se menciona el día de hoy en este texto es Padre mío, puesta en los labios de Jesús. Esa es la forma en la que nosotros deberíamos de apropiarnos de ese término cuando oramos. Para referirnos al Padre, digámosle con amor, con confianza, con respeto, con inmensa adoración, Padre mío. Esas palabras tendríamos que grabarlas en nuestro corazón y saber que sí le estamos hablando a nuestro Padre. Padre mío. Es la forma en la que Jesús hace la oración. Entonces la oración de Jesús, primera actitud, rostro en tierra. Luego dirigirse al Padre como su Padre. Padre mío. Estamos acostumbrados tal vez a una oración comunitaria que está muy bien, me parece muy bien, que es el Padre nuestro, que el mismo Jesús nos la enseñó. Pero es una oración comunitaria. En este caso, la oración personal, Padre mío. Apropiámonos nosotros de esta palabra para hacer la vida en nuestra oración, Padre mío. Porque en esto nosotros podemos ver esa relación íntima, esa filiación entre el Hijo y el Padre, la intimidad que existe entre ambos. Alguien que le dice Padre a su Padre es porque lo siente, porque lo experimenta, porque sabe con quién está hablando, Padre mío, o sea, sabe que es su Padre, y esto es bien importante en una oración. Luego, pues, vemos otra parte bien esencial y elemental en la oración de Jesús. Después de que él dice, Padre mío, dice, si es posible, es lo que dice Jesús, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Es decir, Jesús se somete a la voluntad del Padre, se mantiene fiel en el momento de crisis. Que decíamos cuando Jesús había revelado sus sentimientos, que sentía tristeza y angustia. Es decir, Jesús no la estaba pasando bien en ese momento. Jesús estaba en una situación muy complicada, pero a pesar de eso se mantiene fiel. Es el Hijo fiel. Así deberíamos de ser nosotros. Ese es el ideal del cual nosotros deberíamos de aspirar a través de una vida de oración constante. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que yo quisiera que pasara esto, que pasara el otro, yo deseara esto, pero mejor que se haga tu voluntad, porque si se hace la mía, puede ser que no sea para el bien de mi alma. Entonces, tener la capacidad de mantenernos fieles. Jesús no se puso a reprocharle a su Padre. Jesús no se puso a decirle, bueno, Padre, mira, ¿cómo me mandas a mí a entregar la vida por estos que son unos infieles, que me pagan mal, que no me reconocen como el Mesías, que me humillan, que me acusan de esto? Y no vale la pena, mejor, ¿sabes qué? Ya no voy a entregar la vida por ellos. No, Jesús al contrario. Jesús lo que le dice estas palabras tan importantes que nosotros escuchamos aquí, y es el ejemplo, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Es decir, nosotros debemos de aprender a decirle a Dios que se haga tu voluntad, no la mía. Esas son las palabras que nosotros deberíamos de repetir para hacer nuestra oración. La fidelidad a Dios se muestra también en los momentos difíciles, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Entonces, con esto considero yo que vamos concluyendo. Cumplo ya con los 45 minutos que me habían pedido de reflexión, partiendo de esta cita tan importante para saber realmente una de las formas en las que nosotros podemos orar es siguiendo el ejemplo de Jesús. Creo que es lo mejor que nosotros podemos encontrar
y es una forma nada más, es una propuesta siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, del mismo Jesús. Entonces creo yo, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna intervención o si alguien tiene un aporte, enhorabuena, creo que ese es el momento, se les escucha. Padre, muchas gracias. Definitivamente bastante interesante lo que nos compartía. Y digamos, hay algo que a mí me gustaría de repente que usted nos pudiera tal vez ampliar un poco más, ¿verdad? Porque yo creo que sería bueno como tocar ese punto, porque también Santiago dice que a veces nosotros no recibimos porque no pedimos como conviene, ¿verdad? No Yo creo sabemos que cómo pedir. no sabemos cómo pedir. Entonces, yo creo que usted mencionaba así de forma bastante resumida el hecho de pedir, a ejemplo de Jesús, conforme a la voluntad de Dios. Y esto viene a colación por el hecho de que, digamos, ahora se escuchan muchas oraciones en donde parecieran fórmulas instantáneas, ¿verdad? Así tipo el café, ¿verdad? O el azúcar, en donde a veces queremos hacerle algunas peticiones a Dios, como por ejemplo cuando se usan expresiones como, hermano, yo declaro que si usted está pasando problemas económicos, yo declaro que Dios va a bendecir su vida. O por ejemplo, una persona que está en un hospital enferma, viene alguien a orar por el enfermo y dice, en el nombre de Jesús yo declaro que usted se va a levantar de esa cama, ¿verdad? Entonces, tal vez como aclarar hasta qué punto, digamos, todo esto puede llegar a no ser una petición que va conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que es el mismo Jesús el que nos dice que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, el Padre nos lo va a cumplir. Y es que eso es muy cierto. Yo en algunas homilías le he dicho a la gente de que para poder pedir las cosas tenemos que saber pedirlas en el nombre de Jesús, porque es Jesús mismo el que nos enseña esto. Es decir, aprender a que también todo lo que nosotros hagamos lo hagamos en el nombre de Jesús. O sea, tenemos que aprender también esta dinámica. Pedir en el nombre de Jesús es válido y es correcto. Sin embargo, nosotros deberíamos de someternos primero a estas circunstancias de lo que acabamos de reflexionar, que debemos de tomar en cuenta. O sea, Jesús hizo su petición. Él le dijo, si puedes, aparta de mí este cáliz. O sea, él dijo, sí es posible. O sea, él sí lo pidió, pero que se haga como tú dices, no como yo quiero. Entonces, por ejemplo, pedir las cosas en el nombre de Jesús es bueno, pero no quiere decir que porque tú lo pidas en el nombre de Jesús, todo lo que vayas a pedir se te concederá. Dios tendrá la manera de hacerte llegar lo que sea para el bien de tu alma, para el bien de tu vida, para una felicidad verdadera. Porque entonces yo le voy a decir, bueno, Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que desaparezcas a fulano porque me hizo daño. O sea, Dios no va a hacer eso. Aunque se lo pidas en nombre de Jesús, no lo va a hacer. Sí me voy a entender. Pero hay unas cuestiones en las que nosotros tendríamos que saber hacer el discernimiento de saber qué cosas estamos pidiendo y a favor de quién, porque tampoco es que nosotros lo estamos pidiendo por una especie de protagonismo y decir yo sé que si yo lo pido Dios a mí sí me escucha, entonces yo voy a ir a pedir y voy a orar por ese hermano y yo pido en el nombre de Jesús que pase esto y pum, y ya, y se sanó. Y entonces dicen, es que fue porque el hermano pidió. No, es que fue por la voluntad de Dios y porque lo hicieron en el nombre de Jesús. Entonces, porque si no, podríamos caer en el error de decir, bueno, entonces a Dios le escucha más a aquel que al otro. Entonces, no, o sea, Dios no puede ser así. Dios escucha y ama a todos sus hijos por igual. Esa es una promesa que nos hizo Jesús también. Entonces sí es válido pedir en el nombre de Jesús. Sin embargo, nosotros cuando ya vamos madurando nuestra fe, vamos haciendo un discernimiento y también vamos viendo cuando la gente abusa, cuando la gente lo hace como de una forma de fanatismo, y cuando nosotros vemos eso ya no es correcto. Cuando la gente lo hace como en una forma de ser como protagonistas, tampoco es válido. O sea, cuando una persona ya habla más de sí mismo y quiere ensalzarse a sí mismo sin darle la gloria a Dios, esas ya son directrices que no están bien dadas. Entonces es como también hacer el discernimiento y en la manera que nosotros vamos profundizando en nuestra fe, nos vamos dando cuenta como algunos también son charlatanes, ¿verdad? Porque decir en el nombre de Jesús no te garantiza que la persona es buena, sino es más que todo también conforme va fluyendo la presencia del Espíritu, uno va sintiendo verdaderamente eso y hay que estar en la gracia de Dios. Estando en la gracia de Dios,
definitivamente nos damos cuenta que la oración se hace más fluida. No sé si más o menos logré explicar. Y eso, fíjese, padre, que me hace recordar una experiencia que nosotros tuvimos eh, eh, en un grupo, en Ajá. donde una vez una persona eh, se acercó y le preguntaron, mira, ¿y cómo te está yendo? Pues fíjate que mal, ¿y por qué? Le preguntaron. Fíjate que a mí me enseñaron que a través de la oración yo podía poner todas las cosas en las manos de Dios y que todo lo que se pone en las manos de Dios, Él lo hace prosperar. Y yo puse en manos de Dios mi negocio, pero no ha prosperado. Y entonces viene la otra persona y le pregunta, ¿y qué negocio pusiste? Una cantina. Entonces yo creo que ese es un claro ejemplo de lo que usted decía, ¿verdad? De básicamente tener un buen discernimiento de pues cómo orarle al Señor, ¿verdad? Claro, sí, eso es bien importante, pero yo creo que sí, Dios le va dando también a uno esa sabiduría para saber discernir cuando una persona está actuando bien, o algunos lo hacen también por ganar pisto, por ganar dinero y andan comerciando con la fe y se hacen llamar grandes predicadores, se hacen llamar que tienen el don de sanación y bla, 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 pero detrás de todo eso están cobrando grandes cantidades. Entonces uno debería decir, bueno, aquí es muy difícil saber si es Dios el que está detrás, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Gracias, Padre. Bueno, ¿alguien más? Padre, ¿cuál sería, digamos, las actitudes o las herramientas que serían indispensables para poder entrar en esa adoración profunda e íntima, para poder caer rostro en tierra, ¿verdad? Y que sea una verdadera adoración en espíritu y en verdad? Buena pregunta. Mira, no es que haya un esquema como tal. Yo les voy a hacer una sugerencia. Creo que puede ser válida para quien la quiera tomar porque puede ser que alguien ya tenga algún modo de hacerlo y si le funciona, síganlo haciendo. Pero en primer momento, lo que tenemos que hacer es crear el ambiente, ¿sí? Crear el ambiente significa estar en un lugar donde sabes, primero no vas a tener a la par este aparato, ¿sí? O sea, lo vas a tener en silencio, lo vas a poner en vibrador y lo vas a tener en un lugar donde no te interrumpa. Luego, si vives con tu esposo, con tu esposa, con tus papás, con quienes vivan ahí alrededor tuyo, pues decirles, yo voy a tener un espacio, un momento íntimo con Jesús y necesito que en este momento, por favor, no me molesten. Es decir, que no vayan a estar, venite que ya está en la cena, ya es hora de ir a comer, ahí te busca no sé quién, dice que te está llamando no sé cuándo, que le conteste, o sea, no, o sea, hay que crear el ambiente, ¿no? O sea, crear el espacio, tener el tiempo necesario, porque si no cualquier cosa, ahorita hay muchas cosas que nos distraen, demasiadas cosas. Entonces, crear el ambiente, crear el espacio, un lugar digno. Cuando digo digno, puede ser tu habitación, puede ser la sala, puede ser un lugar donde puedas estar en privado, un lugar en el que puedas tener tu espacio con Dios. De ideal sería que si quieres preparar algún altarcito, tienes algún santo de tu devoción o alguna advocación a la Virgen María, pues enciendes una vela. Es depende de cada uno, ¿verdad? Pero es el espacio, o sea, crear el espacio según tus posibilidades. Primero que sea un lugar en el que puedas vivir el silencio. Luego que ya creaste el espacio, que ya tenés el lugar, que ya tenés el tiempo, que hay la advertencia, que no te van a molestar, que tienes la garantía de tener esa intimidad con Dios, pues vienen los recursos. ¿Los recursos cuáles son? Una lectura antes de hacer la oración, una lectura de la palabra de Dios. Entiéndase, o sea, al decir escoges un texto, puede ser el Evangelio del día, puede ser la primera lectura que va a ser el siguiente domingo, puede ser algún salmo, es decir, algún texto con el que uno se identifique. Entonces ya lo tiene uno escogido, tiene la Biblia ahí a la mano, ya tiene el texto seleccionado. Entonces esas son herramientas. Puede ser también, por ejemplo, una bocina, ¿verdad? Una bocina con algún fondo musical de música católica, obviamente, porque no vas a poner música de la New Age para orar, o sea, no.
Hay que tener cuidado, o tal vez dices, lo voy a conectar al YouTube y entonces si a plena alabanza se te corta y te pasan un anuncio, o sea, no, hay que saber, ¿verdad? O sea, si vas a poner música de fondo, tienes que tener el cuidado que no vayas a tener esa interrupción. Si es una herramienta, a quien le gusta escuchar alguna alabanza, lo puede hacer. Es decir, estas son las herramientas extras o los instrumentos. La palabra de Dios es viva y eficaz por sí sola y es uno de los instrumentos más eficaces que podemos encontrar porque es la palabra de Dios misma. Entonces, y ya cuando tienes esto, es un ejemplo, si escogiste algún texto de la palabra de Dios, pues entonces ya tienes el espacio, ya tienes la palabra de Dios, ya tienes el texto, entonces lo primario, invocar a la Santísima Trinidad. Invocas a la Santísima Trinidad, pides la presencia del Espíritu Santo, de ideal, lo digo así porque no siempre es posible, sobre todo en el tiempo de la pandemia que estamos viviendo, estar en la gracia de Dios. ¿Cómo estamos en la gracia de Dios? A través de la vivencia de los sacramentos. Entonces eso ayuda a que la situación sea más fluida, que sea un momento más agradable. Entonces ya creando ese ambiente, ya después pueden ponerse rostro en tierra y tener la experiencia de clamar a Dios. ¿Cómo clamar a Dios? Yo no puedo decirles, miren, tienen que decirle esto, no. Pueden iniciar con una oración de acción de gracias, después una oración en la de que disponen todo su ser, toda su existencia, todas sus actividades delante de Dios y finalizar con una oración de petición. Entonces ese podría ser un orden, pero es según el deseo, como ustedes quieran hacer las cosas. Y luego pues ya finalizan con alguna invocación a la Santísima Virgen María, alguna intercesión de algún santo y pues ya concluyen. El tiempo ya dependerá de lo que ustedes tengan de tiempo, pero esta podría ser como una dinámica, pero no es la única ni es la que tenga que ser siempre, es solo pues una sugerencia, ¿no? Muchísimas gracias, Padre. Súper claro. Padre, tenemos una pregunta de Iván que dice si se puede pensar que Pedro, Santiago y Juan fueron preparados por Jesús para sus respectivas misiones. Todos, yo creo que todos fueron preparados por Jesús, pero aquí lo simbólico, pues tendríamos que ver el contexto. En este caso, yo les quise poner el contexto de las citas anteriores. Como les dije, yo encontré este material del padre Fidel Oñoro y me pareció muy válido y muy oportuno para este momento. Y el contexto en el que suceden las cosas fueron en diferentes momentos. Yo mencionaba solo los 3 nombres porque no es, el Señor dice, o sea, estaba con todos, con sus discípulos, pero llamó aparte y se los llevó a ellos. Pero esto es, como les decía, es mi interpretación. En comparación de la población mundial, o sea, nosotros venimos a ser como este grupo de que nos llama y nos dice, vengan, porque después cuando ustedes regresen, van a tener que compartir con los demás esta buena noticia para contagiarla. Entonces, de hecho, o sea, si nosotros nos damos cuenta, la misión de los 12, el Señor los manda a todos, ¿verdad? O sea, los manda a todos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en este caso la idea era que cada uno de nosotros nos ubicáramos y nos sintiéramos como Pedro, Santiago y Juan en este día, llamados por Él para prepararnos, si es correcto, si es una preparación, pero con el objetivo claro de, pues después qué va a pasar. Sabemos muy bien que más adelante, ¿quién traiciona a Jesús? Pedro. Y miren todos los momentos que Pedro había vivido con Jesús y Pedro le traiciona. En otra ocasión vemos quiénes son los que piden estar a la derecha, es decir, a un lado de Jesús en el reino. Santiago y Juan. Es decir, cómo son las circunstancias. Pero, en fin, yo creo que lo importante del día de hoy, en el contexto de nuestro tema, es que el Señor hoy a ti te está diciendo, Pedro, Santiago y Juan, ven hacia aquí, te quiero dar esta noticia para que aprendas a hacerla y la compartas con los demás. Más o menos por ahí. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir por el chat o intervenir. O manifiéstense. Luis Pedro, ¿qué dice Luis Pedro? Ahí me aparece un Luis Pedro Rosales Rivera. Pues nada, padre, ¿qué le puedo decir? Un aporte. Todo estuvo muy bonito.
Todo estuvo muy bonito, me gustó mucho el tema y creo que es muy importante, porque a veces uno tiene la humildad para humillarse de esa forma, ¿verdad? Como usted lo decía, Jesús en el momento de sufrimiento supo, no, esa parte sana de él, ¿verdad? Que supo cómo humillar, cómo, cómo adorar a Dios de manera correcta, ¿verdad? Que creo Muy que es bien. algo que nos cuesta a todos. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos concluyendo entonces. No sé de qué manera finalizan ustedes me Perdón, indicarán. padre, solo tenemos ¿Sí? una última pregunta aquí que pusieron en el chat, que Ajá. dice, buenas tardes, tengo una consulta. ¿Cuál es la oración que a Dios le agrade más, dice aquí, o el orden para una buena oración? Creo que el orden, primero la oración que a Dios le agrada es la que sale del corazón. Una oración prefabricada, una oración disfrazada o barnizada, pues al final tal vez ni es para Dios. Entonces, a Dios le agrada la oración que viene del corazón. Eso es muy importante. Luego, de un corazón realmente dispuesto a saber con quién está hablando, que es con el Padre. Y luego el orden, no es que yo les decía, no es que exista un orden como tal. No es que esté establecido y que la iglesia diga, el orden para la oración es el siguiente. O sea, no se nos puede obligar o no se nos puede imponer un orden de oración. Yo les decía, cuando les explicaba la manera en la que podían poner en práctica la oración de rostro en tierra, les explicaba una manera primera podría ser lo que les explicaba. O sea, primero una oración de acción de gracias. O sea, por ejemplo, decir, bueno, Señor, me pongo a pensar al iniciar el día, ¿no? Señor, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por la salud, te doy gracias por mi parroquia, te doy gracias por esto, por lo otro, y empezar a agradecer porque tengo un lugar donde dormir, porque tengo esta tortilla con sal, porque tengo este pan con frijol o lo que sea, darle gracias por todo lo que existe y lo que hay a nuestro alrededor. Luego de eso decir, y Señor, ahora dispongo toda mi vida y mis actividades a lo largo de este día. O sea, dispongo mis actividades laborales, mis actividades en casa, mis actividades en el colegio, etcétera. Es decir, disponer todo lo que yo hago en las manos de Dios. Y por último, decir, bueno, Señor, después de esto quisiera pedirte una oración de petición. Quisiera pedirte por esto, por lo otro, por lo otro y por lo otro y por lo otro. Y quisiera expresarte mis sentimientos. Mis sentimientos son estos. Tengo miedo, tengo ira, tengo dolor, tengo tristeza, lo que sea. Y te pido que me ayudes con esto, esto y esto. Y ya. Eso es lo que se me ocurre, pues, pero no es que así tenga que ser siempre, ¿verdad? Entonces no podríamos dar un esquema fijo, pero es una sugerencia nada más. Padre, una última antes de que se me escape. Así va. Yo creo que a veces, digamos, nos cuesta como que introducirnos en este tema de la oración y tal vez alguna recomendación que usted nos pudiera dar, sobre todo para esos momentos en donde nos cuesta demasiado acercarnos a Dios por medio de la oración. Lo que les dije anteriormente, es que hay que crear el ambiente. Es como que alguna gente me dice, padre, fíjese que a mí me cuesta concentrarme en la misa, pero es que están en la misa y están así. O sea, ¿quién se va a concentrar así? Y es que o están en la misa pensando en los problemas que tuvieron con no sé qué, en las penas económicas, en el partido de fútbol, en cualquier cosa. Entonces, cuando nuestra mente está ocupada en miles de cosas, aunque el padre haga una buena prédica, una buena homilía, aunque el padre celebre con mucha devoción la Eucaristía, tú te vas a ir a dormir y te vas a ir a aburrir. Entonces, es muy importante crear el ambiente, estar consciente de lo que vamos a vivir. Por ejemplo, incluso cuando uno va a una chamusca, pues para los, no sé si todos entienden lo que es chamusca, o a jugar un partido informal con los amigos. Eh, digamos que uno viene y llega corriendo, se pone los zapatos y empieza a jugar. Y ahí vienen los calambres, ¿no? O sea, no, lo que tiene que hacer uno es calentar, al menos dar un caminar, trotar o medio estirar los pies y las piernas y todo. Y aunque sea un partido informal, ya jugás y todo. Pues así tendría que ser en la vida cotidiana de oración, tendríamos que calentar. Y para eso quiere decir crear el ambiente.
mentalizarte que la oración no es, ahorita vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Bueno, Señor, y mi teléfono así como estaba sonando ahorita. Entonces, Señor, te pedimos de que, y te pido también de que, o sea, no, o sea, eso no se puede, no se puede. El problema es que a veces la oración no funciona porque no le damos la importancia necesaria. Yo creo que lo importante es saber qué es lo que estamos haciendo. O sea, es algo muy importante en nuestras vidas. Y no tendría que ser algo que pase un día sin que nosotros lo hagamos. Pues como una alimentación espiritual, pienso yo. Cabal, padre. Y se me ocurría también en eso de crear el ambiente, también la actitud con la que uno se acerca a la oración, ¿verdad? O sea, Ajá. insistía Santa Teresa de que la oración es tratar, ¿cómo era? Ay, no me recuerdo, pero era la amistad, ¿verdad? Era el hecho de sentirse amiga de Dios, y no de traerlo como tan lejano, o sea, tener una actitud también de confianza, de sabernos escuchados, y de estar realmente con el amado, ¿verdad? De que es una relación la que nosotros estamos creando también con Dios, ¿verdad? Entonces, y que si uno está enamorado, pues le pone toda la atención, como usted decía, ¿verdad? Crea ese ambiente, quitamos todas las distracciones, entonces como ponernos en esa actitud de que estamos enfrente de nuestro amado, ¿verdad? Claro. Bueno, al final creo yo que sí, lo válido es que nosotros pues seamos serios, o sea, seamos serios en lo que estamos haciendo. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes, por ejemplo, que para dar el tema del día de hoy yo me hubiera puesto a improvisar? O sea, bueno, miren, para orar lo que se necesita es primero que pongan atención. Segundo, que tienen que aprender que para orar no tienen que estar hablando tonteras, que para orar no tienen que estarse distrayendo por aquí y por allá, que para orar no tienen que dormirse, que para orar, eso es en conclusión. Espero que lo hayan comprendido, pero no, ay, se me olvidó algo, pero o sea, yo creo que no tiene, o sea, uno tiene que ubicarse también. Sobre todo, por ejemplo, para hablar de la palabra de Dios, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios, es algo sagrado. Lo mismo la oración, o sea, no es platicar con Dios, sí, es platicar con el amigo, sí, es dialogar, pero cuando uno habla con alguien, lo mínimo que espera es atención, que te escuchen, que te puedan dejar hablar, o sea, que haya interacción. Entonces, lo mismo pasa en la oración, es algo que debemos de tomarnos en serio. Si llega un amigo y te dice, mira, tengo unos problemas y quiero hablarte de mis problemas, y, perdón, y tú estás divagando y pensando en otras cosas, y ¿cómo fue que me dijiste? O sea, ¿quién se va a sentir cómodo así? Entonces yo creo que debemos de ser conscientes que la oración es algo muy serio, es algo muy serio, no es un juego, no es una prueba para ver qué sale, no, pero significa esa confianza, esa tranquilidad, que no importa con las palabras con las que tú hables, siempre y cuando salgan de corazón, el Señor te va a escuchar, ¿verdad? Muchas gracias, Padre. Tenemos una última, que Dustin Díaz había levantado la mano, no sé si tenía una pregunta. Yo porque no miro a nadie, aquí solo me aparece Godoy, Luis Pedro y Regina. De ahí no miro a Sí, nadie más. sí, buenas tardes a todos. Es que no puedo escribir ahorita en el dispositivo que estoy. Gracias ahí por el espacio, interesante. Creo que muchas veces flaqueamos y a eso viene mi pregunta para el padre. ¿Qué pasa cuando se ha adquirido, digamos, el hábito de la oración, esta comunicación con nuestro padre y de repente se deja de hacer? Simplemente, y ahí es donde entra mi duda, empieza a flaquear la fe, se nos congela el corazón y ya no podemos hablar con él, o qué pasa, porque sí he visto mucho ese efecto de personas, incluso me incluyo, de que en el determinado espacio y tiempo lo hacemos y después dejamos de llevar esa práctica de comunicación con nuestro Padre. Entonces me pregunto, ¿flaquea nuestra fe o qué es lo que sucede?
Bueno, mira, pues hay dos cosas elementales para esta situación. Una aportación teológica, bueno, dos aportaciones teológicas muy sencillas. En primer momento, Santo Tomás decía lo siguiente, o sea, partiendo de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, más o menos parafraseado o haciéndolo un poco más asequible, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que en la medida, la imagen por naturaleza, somos hechos a imagen de Dios. La semejanza la vamos adquiriendo en el proceso de la vida. Es decir, en la medida que más nos acercamos a Dios, más nos hacemos semejantes a Él, más nos parecemos a Él. Y en la medida que nos vamos alejando de Dios, más nos alienamos. Es decir, nos volvemos menos parecidos a Dios. Por ejemplo, una persona que no está cerca de Dios, que no habla con Él, que no frecuenta los sacramentos, que no tiene una vida de oración, que no sea, digámoslo así, es más propensa al mal, o sea, queda más vulnerable, digámoslo. Yo les pregunto a ustedes, una persona que se dedica a delinquir, una persona que se dedica a la violencia, que asesina a las personas, ¿será que está cerca de Dios? O sea, no tiene sentido, ¿va? No está cerca de Dios, se ha alejado de Dios y por eso se vuelve menos parecido a Él. Ahora una persona que se acerca con honestidad, con entrega y en una búsqueda de conversión, sería incapaz, digamos, de hacer muchas cosas malas. Que cometemos errores, sí es cierto, es válido, pero ya uno es más consciente y trata la manera de ir no cayendo o enmendando dichos errores. Entonces, esta es la semejanza. Y ahora la otra parte bien importante que debemos de comprender es precisamente que la fe es siempre una fe dinámica. La fe siempre es dinámica, eso lo dice la teología. La fe nunca puede ser estática. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros en la medida que nos volvemos hombres y mujeres de oración, vamos frecuentando los sacramentos, vamos llevando una vida activa dentro de la iglesia para acercarnos al Señor y conocerle más, una lectura asidua de la palabra, etcétera. Entonces nuestra fe va acrecentándose, ¿sí? Pensemos que nuestra fe llegó a este nivel. Pero entonces decimos, ya llegué a este nivel de fe. Ya fui a misa todos los días durante un año, ya leí la palabra de Dios, etcétera, etcétera, ya llegué a este nivel. Ok, llegaste a este nivel, ¿sí? Entonces ahora me voy a dar vacaciones. No voy a ir a misa todo el año, no voy a rezar, ni con mi fe ya está aquí, ahí se va a quedar. No, la fe no es estática. Si tú dejas de orar, si tú dejas de asistir a los sacramentos, si tú dejas el encuentro con la palabra, si tú dejas las obras de caridad, la fraternidad, la solidaridad, etcétera, entonces la fe va a comenzar a bajar de nivel. Entonces va a volver hacia abajo. Entonces eso es lo que sucede. Cuando tu fe está abajo, entonces es cuando te enfrías. ¿Cómo te van a salir palabras para hablarle a un Dios con el cual no te has comunicado? O sea, no se puede. Es decir, te has alejado de Él. Él nunca se ha alejado de ti. Pero entonces tienes que volver a seguir a comunicarte, ¿no? Como cuando dejas de verte con un gran amigo después de 15 años. Hace 15 años era tu mejor amigo. Lo mejor que puede existir en el diversificado, en el bachiller y lo mejor. Después, por cuestiones del destino, se separaron y 15 años después de que él ya sacó a la universidad, ya tiene una esposa, hijos, etcétera, y cuando vienes no vas a querer entablar las mismas conversaciones inmaduras que entablaba uno en el tiempo del diversificado. La vida ha cambiado, los temas son distintos, entonces no vas a llegar tú y vas a empezar a hablarle como hablaba en el diversificado. No funciona, no te van a salir las palabras, tienes que aprender a conocerlo otra vez, y eso es que era tu mejor amigo. Y si no hubo comunicación, cortaste comunicación, entonces por lo tanto empezaste a desconocer su vida. Entonces el motivo por el cual nos enfriamos y nos cuesta orar es porque gradualmente y poco a poco nos hemos ido alejando o hemos convertido nuestra oración en una cuestión mecánica. Ay, si ahorita me tocaba orar, en nombre del Padre, del Hijo, Señor, te pido, ¿cómo era? Te doy gracias. No me acuerdo. Bueno, Señor, al final tú sabes lo que yo siento, pero ya me voy, adiós, en nombre del Padre, y ya. O sea, no funciona. Eso ya no era una oración. Eso era algo mecánico que pensamos como los fariseos que solamente hablaban pero no cumplían. Entonces eso puede ser como una explicación
de que en la medida que más nos alejamos de Dios, más nos vamos a enfriar y le vamos desconociendo en toda su gracia y su misericordia. Yo no sé si logré responder. Sí, padre, muy amable, gracias. Bueno, yo creo que vamos aterrizando ustedes porque yo me tengo que ir a alistar para la misa. Sí, padre, Padre, muchas muchísimas gracias. Creo que Bueno, yo quisiera pedirles un favor. Si podemos, alguien que tenga en su aparato que aparezcamos todos para que tomen una captura y a mí me quede de recuerdo. No sé si se podrá para que abran sus cámaras y que el que la vaya a tomar que diga 1, 2, 3 para que Todos sonrían. peínense, ¿verdad? Para que salgamos ahí, para que quede como el recuerdo y ya después yo les doy un agradecimiento. No sé quién lo va a hacer. Yo voy ¿a a qué hora están tomando, padre? Nos dicen cuando ya estén todos, ahí estamos. 1, 2, 3. Listo. Listo. Bueno, Muchísimas entonces nada más agradecerles el espacio que me permitieron para poder compartir con ustedes. No tengo la dicha y la alegría de conocerles a ninguno personalmente. Yo estoy en una parroquia que se llama San Francisco Javier. La página de la parroquia aparece así, San Francisco Javier Oficial. Ahí transmitimos las misas de martes a sábado a las 7 de la noche de Guatemala y domingos a las 12 del mediodía de Guatemala. Y pues aquí estamos. Esto está ubicado en el municipio de Villanueva, en una colonia que se llama Castañaz. Y pues aquí estoy de párroco, ya llevo 2 años de estar aquí. En julio cumplí 2 años. De presbítero voy a cumplir 18, ya quisiera yo. El 18 de octubre voy a cumplir 6 años de presbítero. Y, perdón, yo me formé en el Seminario Mayor Nacional de la Asunción. Y pues aquí estoy a las órdenes en lo que yo pueda servirles y los felicito por este espacio que tienen para formarse y qué bueno, ojalá que Dios los haga crecer en la fe y pues a quienes hayan tenido la iniciativa de formar esta comunidad, pues definitivamente es algo de Dios y ojalá que sigan para adelante, ¿verdad? agradecerle muchísimo a usted, padre, nuevamente, de verdad, siento que ha sido un gran regalo, un gran tesoro que el Señor nos ha dado a través de sus palabras. Y pues, para no quitarle más tiempo, solo queríamos pedirle su bendición final, si fuese tan amable. Claro, y si pueden conectarse hoy a la página de Espíritu de Alabanza, es una banda de aquí de Guate. Ellos a partir de las 9 de la noche van a hacer una transmisión de una media vigilia. Si no estoy mal es 9 o a las 8. Entonces yo le voy a mandar ay, qué vergüenza, al esposo de Andrea. A Eric. Yo no lo guardé con el nombre. Eric. Yo le voy a mandar a Eric la invitación ahí al WhatsApp y que se las mande. Y vamos a tener una sorpresa bien bonita. Perfecto. Es una video vigilia, pues con la idea de compartir con algunos cantantes católicos y va a tener un final muy hermoso. Entonces, si quieren conectarse a los que les quede bien por el horario, ¿verdad? Entonces, creo que es a las 9 de la noche de aquí de Guate. Entonces, ahí pues habrá un regalo muy especial. El Señor esté con ustedes. Con tu Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues Dios los bendiga. Gracias, padre. Padre. Gracias, Padre. Padre. Feliz tarde. Perdón que consulte, ¿en dónde se reúnen? ¿Cómo así? Ah. Perdón, lo que pasa es que a mí me llegó la invitación de la actividad ahorita a través de una página de un chat, de un grupo, pero me encanta, de verdad, muchas gracias, qué bendición recibir esto, de verdad, para uno, para formación, sobre todo cuando uno está buscando seguir, yo creo que es maravilloso, pero entonces para quedar en contacto por cualquier cosa, si les puedo ayudar en algo, igual, ¿verdad? Estoy a las órdenes. Pásenos su nombre por, Ok. por aquí, por el chat, Su correo su correo. para que le llegue Ajá. la invitación cada semana. Entonces ya le va a Ok. llegar directamente a su correo y le va a llegar ya el link para conectarse. Porque Listo. nos reunimos en el corazón de la iglesia, que es en todo el mundo, somos universales, porque Sí, estamos eso estaba viendo. en todo el mundo. Ahí lo dejé. Nosotros regularmente lo hacemos de Virtual. forma Buenísimo. virtual. Ajá, tenemos actividades todos los sábados y de hecho quería, antes de que se desconecten todos, quería compartirles que
por la bendición de Dios y gracias también a la ayuda de nuestro asesor, el Padre Waldo, vamos a el tercer sábado de septiembre, vamos a empezar un curso precisamente. Va a ser sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Ah. Mil gracias. Entonces están todos cordialmente invitados. Y yo ahorita ya tengo su correo electrónico, le voy a estar haciendo llegar la Mil invitación. gracias, Eric, de corazón. Infinitas gracias a todos, muchas bendiciones y Bendiciones. espero poder seguirlos viendo. Mil gracias. Una preguntita, ¿no tienen algún grupo de chat de WhatsApp? Tenemos un grupo en Facebook. Ah, ok. De WhatsApp no tenemos. Sí, por el mismo hecho que probablemente pues muchas personas ya están involucradas en bastantes grupos de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, hemos preferido por Facebook igualmente, pues ahí tenemos unas nuevas sorpresas, ¿verdad? Y ahí vamos a estar comunicándonos siempre, ¿verdad? Mandamos reflexiones y todo, prédicas y así, y compartimos también cuando se es posible la reunión del sábado, ¿verdad? Entonces, para que podamos volverlo a ver si nos quedó algo inconcluso y todo eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la buscamos con su nombre, Regina Jiménez, ¿verdad? Tiene, Así, cabal. Perfecto, ahí le vamos a mandar su invitación. Gracias por todo. Dios quede con ustedes. Gracias. Bendiciones. Saludos a Paulita. Un bendecido fin de semana a todos, que Dios los bendiga, Amén. que la Gracias, pasen feliz bien, tarde. que la paz del Señor quede en sus corazones. Amén. Qué gusto poderlos saludar. Igualmente, gracias. Amén, igualmente. Feliz tarde. Feliz tarde, Bendiciones. Gracias, feliz tarde. Dios los bendiga. Nos vemos. Te bendiga, Sergio, Hermanos. Pablito y familia, qué gusto verlos. Qué gusto verlos, de verdad. Un abrazote, Eric. Gracias. Adiós, Sandrita, Buen día. bendiciones. Bendición. ¿Qué manda? Gracias por todo. Buen tema. Buenísimo, gracias. Qué bueno que les gustó, qué bendición. Qué gusto verlos, Dios los bendiga. Bendiciones. Feliz tarde. Nos fuimos.